Periodista del Financiero. José Reveles, escritor, periodista, escritor especializado en temas de narcotráfico, siempre está atento de lo que ocurre en el país y de hecho también es autor de una obra que habla de la operación de Chapo Guzmán aquí en Sonora. Siempre lo consultamos con estos temas. 18 años después, el mea culpa, tras el río de sangre que heredó Calderón, tras el fracaso de Vicente Fox y tras el cementerio que va a heredar Enrique Peña Nieto. ¿Cómo te cae esta declaración, mi estimado Pepe Reveles? Bueno, no me sorprende porque ya tienen años varios de los expresidentes latinoamericanos en esta ruta, en este empeño de Naciones Unidas, sobre todo, de despenalizar las drogas y llegar incluso a legalizarlas. Porque los incorporó un grupo internacional tanto a Ernesto Zedillo, mexicano, como a César Gaviria de Colombia, como a Enríquez Cardoso de Brasil, como al propio Uribe, no Uribe, a Gaviria y otro presidente. Pero miren, todos ellos han sido, digamos que, metidos en este camino de arrepentirse de lo que hicieron cuando fueron presidentes. Ese es el problema, que están hablando a posteriori de cosas que no hicieron. Es la primera vez que lo hace de manera tan explícita Ernesto Zedillo Ponce de León, porque finalmente ya lo habían admitido varios expresidentes que, repito, están en esta lógica que conduce Naciones Unidas. Y tienen razón, lo curioso es que tienen razón. Es decir, no es como debió haberse combatido el tema de las drogas, provocó demasiada violencia, demasiadas víctimas, demasiados muertos, desaparecidos, desplazados de sus lugares de origen, y bueno, es algo tardío el arrepentimiento, pero, repito, están en la línea correcta, a mi modo de ver. Vamos tarde, es decir, significa entonces que tienen razón, ¿me quieres decir? Sí, tienen razón. Imagínate, dice Zedillo, que asumir una posición más radical, como presionar a Estados Unidos a que empiece a pensar en un cambio de política, porque nosotros no podemos seguir aportando decenas de miles de muertes solo porque los estadounidenses no son capaces de dar ese paso. O sea, está criticando duramente a Estados Unidos, ¿no? Bueno, no lo dice Zedillo, lo dice el informe que presentaron, regulación del control responsable de las drogas. Esa Comisión Global sobre las políticas de drogas se comenzó hace, yo creo, 8 o 9 años. Están llegando a estas conclusiones, repito, tardíamente, a posteriori, después de lo que no hicieron como gobernantes, ¿no? Vamos retrasados entonces, Pepe Reveles. A mí lo que me impacta es pues vamos a decirlo, o la facilidad que después de dejar el poder, como dice, se dan cuenta, obvio, de todos los errores, pero no vamos tarde ya también, Pepe Reveles, después de estos ríos de sangre. ¿De cuánto le han costado al país la muerte por las drogas? Por supuesto, estamos hablando de la violencia atribuible al tráfico y a las rutas, al dominio de territorios, etcétera, el desplazamiento de los pobladores, que no son los 200 y tantos mil que se suele repetir como pericos, ¿no? Sino que andan arriba del 1,000,000 de desplazados, ¿no? Entonces, todo eso ha sido consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. La guerra contra el narcotráfico suele decirse que empezó en tiempos de Nixon-Reagan, ¿no? Pero en realidad tiene un siglo. O sea, está por cumplir un siglo porque entró inmediatamente después de la prohibición del alcohol. Cuando se levanta la ley seca, entra el control de drogas. Hay un libro que lo describe muy bien que se llama Tras el grito, de un autor británico, que es una joya de libro. Se llama Johann Hari, el autor. Que hace todo el estudio desde cuándo comenzó a hacerse en Estados Unidos con un personaje llamado Harry Ashlinger, que criminalizó a los opiómanos y después también a los marihuanos, a los fumadores de marihuana, y obligó, vamos a decir, a una política represiva
que al final lo que benefició fue a los traficantes. Tú prohíbes algo y entonces lo ilegal se convierte en muy, muy redituable. Ese es lo que sostiene este libro. Totalmente. ¿Por dónde tiene que empezar con este río de sangre? Porque yo digo, a ver, Cedillo perdió la oportunidad, Fox fracasó en seguridad, pactó con el PRI, fortaleció a los virreyes y gobernadores, Calderón, para legitimarse, hizo una guerra contra el narcotráfico, Peña Nieto hereda un cementerio a Andrés Manuel López Obrador, las cosas como son. No sé si coincidas, pero sobre todo, ciertamente se tenía que combatir a la delincuencia, pero las formas en que lo hicieron fue brutales, partiendo de Calderón, porque creo que para mí que Fox ignoró mucho el tema, Pepe. Sí, por supuesto. No solamente Cedillo en este caso está hablando también César Gaviria, cuando dice que la prohibición de drogas ha sido una pesadilla para México, para Centroamérica y para Colombia. Una pesadilla en términos de muertos y de enorme daño que causó al tejido social y la corrupción que ha propiciado. ¿Por qué? Porque el tráfico de drogas se derivó o se amplió o el ámbito de acción de los delincuentes organizados para este tipo de tráfico se diversificó y ahora trafican pues con personas, con armas, con productos ilegales, piratería, cobran piso, extorsionan, secuestran. Es decir, hay 20 y tantos delitos que menciona el experto Edgardo Buscaglia, que son los que comete la delincuencia organizada. No es nada más la droga. La droga fue como que el inicio, como que el jalón, como el atractivo, pero se han ido a otras barbaridades que dejan al país atravesado, colapsado por una violencia que no estaba en la mente de nadie, ¿no? Sino que ha ido creciendo y se ha dejado avanzar sin que haya nada que la frene hasta el momento. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ya ha habido declaraciones en torno a que le van a dar más un enfoque de salud que un enfoque punitivo. Eso es un buen principio. Otro buen principio es que quieren primero descriminalizar el uso de la marihuana sobre todo, ¿no? No inmediatamente legalizarla para uso recreativo, creo que así va a ser, sino para usos médicos, ¿no? Que hay un libro incluso de Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente al respecto. Luego, quieren que la amapola que tiene México, ojo, más de 40,000 hectáreas, cuando hace 5 años se decía que eran 12,000, andamos en más de 40,000 hectáreas de amapola, que se utilice para producir morfina legal a través de laboratorios. Solamente que eso requiere un permiso de Naciones Unidas, porque solo 18 países en el mundo hacen esta producción legal, o sea, separada de lo que es el tráfico. Esa es la gran dificultad para México. Ningún país latinoamericano está haciendo eso, ninguno. Y México pues va a ser el primero si es que así ocurre, si Naciones Unidas accede a dar ese permiso, y sobre todo si calcula, confirma o vigila que no se mezcle la producción, la extracción de morfina y otros opiáceos de la amapola, de la Papaver somniferum se llama, y separar eso del tráfico de heroína ilegal. O sea, lo que está detrás de todo el consumo de Estados Unidos, de los adictos que compran la heroína en México. Por eso, ¿tú crees que es correcto la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de legalizar drogas y dar este paso? No, yo sí creo que es correcta. El problema que la veo difícil de hacerse viable en el corto plazo. ¿Por qué? Por todos estos trámites, que es una especie de burocracia internacional. Hay leyes, lo dijo la ministra Olga Sánchez Cordero, internacionales, convenios que datan de los años 70, que son los que rigen todavía el tema de las drogas en el mundo a través de Naciones Unidas, y que eso no se ha actualizado. Entonces lo que hay que hacer es actualizar
Entonces es un camino que a mí se me antoja que es un poco largo. O sea, de aquí a que tú mueves todo el aparato en Naciones Unidas para que apruebe determine cierto tipo de producción legal de drogas y autorice a un país y se establezcan los controles y los laboratorios, etcétera. ¿Cuánto va a tardar No es de la noche a la mañana. ¿Cuánto va a tardar? Sí, no lo sé, eso sí, no lo sé, no lo puedo, pero pues podría ser una cuestión de meses o de años. Ese es el problema. Y mientras, pues... Pero tú sí crees que esto va a pacificar al país, es decir, que es parte de su política de no queda otra más que pacificar al país por esa vía, legalización y regularización para el consumo. Es una de las vías porque cada quien lo entiende como quiere, pero originalmente la propuesta era despenalizar, digamos, la producción, ¿no? Para que también se transformen los productores en productores legales, o sea, amnistiar a los pequeños productores que se ven obligados a sembrar esto porque no tienen de otra, a los indígenas y campesinos que están en la cárcel, los pobres que están en la cárcel por haber incurrido alguna vez en el transporte de una mercancía ilegal, pues hasta ahí iban bien las cosas. Pero ya a alguien como José Ramón de la Fuente le ocurrió decir el otro día que había que hacer a los capos empresarios. Uh-huh. Ahí sí ya me dejó boquiabierto porque dijo cómo hay que hacer los empresarios y por tanto amnistiarlos. Ahí sí lo veo riesgosísimo. Yo no veo a los capos conocidos convertidos en empresarios legales. Uh-huh. Para empezar porque deja más dinero, deja más ganancia lo ilegal que lo legal, siempre. Uh-huh. Pero por lo pronto, sí, y lo ha dicho también la misma Olga Sánchez, aquí nos los dejó entrever que, porque no es una posibilidad dentro del espectro de lo que traen, pero sí, el primer paso, entonces, AMLO debe legalizarla, debe regularizar el siguiente gobierno para evitar que continúe ese río de sangre. Entonces, sí, primero despenalizar. Despenalizar, sí, obvio. Y el segundo paso es legalizar. Pero todo eso lleva tiempo. O sea, no es... A lo mejor con la abrumadora mayoría de Morena en la Cámara lo hacen de un día para otro, ¿no? Uh-huh. Pero la implementación es muy diferente. O sea, la distancia que hay entre leyes, incluso excelentes en nuestro país, y su aterrizaje en la realidad, es terrible el abismo. Te lo pongo con un ejemplo. El año pasado, por estos días, hace justo un año, se aprobó la ley sobre desaparición forzada y por desaparición por particulares. Pues resulta que en los últimos hallazgos de fosas no están los familiares porque no está integrada la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya pasó más de un año. Entonces, me parece absurdo que las cosas no marchen con más rapidez. Por eso yo hablo de que no todas las soluciones son de la noche a la mañana. Llevan su proceso, su tiempo. Totalmente. Pero pues bueno, veremos hasta dónde llegan los límites y porque lo que ha dicho también el secretario de Seguridad, lo que viene la política de pegarles en el corazón financiero, que siempre lo hemos hablado también tú y yo. Sí, claro, ¿Es correcto eso? El tema central. ¿Ese es el tema? Sí, es el tema central. ¿Desarmarlos y quitarles el dinero? Pues quitarles el dinero porque sin dinero no pueden tener armas. No, o sea, las armas se compran. ¿Estás de acuerdo que se le quite el dinero, a que se empiece por ahí entonces quitándole el dinero, el poder económico a los narcotraficantes? Pues tiene que funcionar en este país las unidades contra el lavado de dinero y contra el tráfico de efectivo que no está debajo de los colchones, ¿no? Sino se invierte en empresas fachada o empresas de verdad, pero todo eso en México es como si no existieran las unidades de antilavado, ¿eh? O sea, no han operado jamás. Totalmente, por eso. Sí, es decir, ¿crees el paso correcto es ese? Es una mezcla de despenalización de drogas y pegarle el poder en el corazón a los narcotraficantes, que sería quitándole el poder económico. Pero ahí tienes tres frentes. Hay que quitarles el poder económico, hay que romperle la estructura financiera a los cárteles. Hay que despenalizar y después legalizar drogas. Hay que producir drogas legales y hay que tomar el combate a la droga como un asunto de salud
y no de policías y ladrones. Muy bien, pues veremos a qué ritmo lo hacen en el nuevo sexenio, porque no queremos ver 6 años después que digan, no, también lo mismo, el mea culpa de Zedillo, los últimos 18 años nos las hemos llevado así, con lamentaciones. Bueno, a ver qué dice Peña Nieto. Por lo Mira, pronto, urge pacificar al país. Y un buen principio que yo he visto y estuve presente en un par de diálogos la semana pasada, es que por lo menos ya los que van a gobernar a partir de diciembre conversan, dialogan, discuten, analizan junto con las víctimas. Y eso ya es ganancia. muy bien. Pues eso sí, totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho, como siempre, mi estimado Pepe Reveles. Un gran abrazo te mando. Igualmente, Gracias. Pepe Reveles, escritor especializado en temas de narcotráfico.